¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saber que están bien y me da mucho gusto que hayan asistido a el llamado de nuestro Dios. Yo sé que ya se quieren sentar, ¿verdad? Híjole, ya todos quieren A ver si a qué hora nos va a sentar el hermano. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y vamos a hablar de un personaje que lleva por nombre Jacob. Y que hay una razón por la que Dios le cambia el nombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis. Vamos a leer ahí en el capítulo número 46. Génesis capítulo 46. Y también vamos a leer Génesis capítulo 32, aunque no entra de lo que dejamos como tarea leer. ¿Sí leyeron, hermanos? Bueno, vamos a tomar su silencio como un sí. ¿Les parece? Génesis capítulo, ¿qué les dije? 46, versículo 2. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 1, ¿están allí? Génesis 46, 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién está hablando con quién en esta visión, hermanos? ¿Dios está hablando con quién? Con Jacob, ¿sí? Si se dan cuenta, en el texto 1 se menciona y partióse ¿quién? Israel. Y aquí en la visión ya no se menciona a Israel, ¿están de acuerdo? Dios le está hablando a quién, hermanos? A Jacob, ¿sí? 46:2 le dice Jacob, Jacob. ¿Y Jacob cómo respondió, hermanos? Heme aquí. Génesis capítulo 32. Ahora vamos a leer versículo 27. Génesis 32, 27. Génesis capítulo 32, versículo 27. ¿Están ahí? Dice así. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cuál era entonces el nombre de Jacob? ¿O cuál era el nombre de Israel? Porque aquí, en esta pelea, vamos a llamarle así, o en esta lucha, el ángel con el que está peleando le dice: ¿cómo te llamas? Dice: yo me llamo Jacob. Bueno, pues ya no vas a ser tu nombre más Jacob, sino va a ser ¿cómo? Israel. ¿Y por qué en el capítulo número 46, en el versículo número 1 y el versículo número 2, le dice Jacob, Jacob? ¿Por qué, hermanos? Esa pregunta no la vamos a contestar hoy, la vamos a contestar primero Dios el próximo viernes. Y hoy vamos a hablar de otra situación, pero quise dar esta introducción que va relacionada cuando contestemos esa pregunta. Y vamos a leer hoy bueno, el título de este estudio, de esta predicación, se llama Jacob en Harán. Harán es un lugar muy lejano, hermanos, muy, muy lejano, ¿sí? De donde él nace, ¿sí?
Ya hemos hablado muchas cosas de Jacob, ¿sí? Entre las que hemos hablado es quién es su papá, sí, muchas cosas que están relacionadas con su hermano. Entonces esas consideré conveniente pues ya no tocarlas. Y hoy vamos a hablar de observar el trato. Fíjense, aquí empieza lo que yo les comentaba ahorita con esos dos textos que acabamos de leer. Observar el trato de Dios. Observar el trato de Dios, ¿en qué? En el carácter de Jacob durante su exilio. Y aquí obviamente él ya va regresando, ya no es que vaya a Harán en el capítulo 20, donde dice ya no va a ser tu nombre. Cuando él pelea con el ángel, él ya viene de regreso, es decir, ya estuvo en Harán. Dentro de las cosas que vamos a estudiar, hermanos, dejamos de tarea el capítulo número ¿qué? Número 28. ¿Todo lo leyeron, hermanos? ¿No? ¿Mandé? 28 y parte del 29. Dice, hermano, pregúnteme todo lo que tenga, lo que sea del 28 y del 29 una parte, pero de ahí en fuera ya lo demás ya no. Me quedé hasta cuando conoce a una chica muy hermosa, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Génesis capítulo 28. ¿Y de qué nos habla este capítulo, hermanos? Fíjense lo que dice el resumen. Isaac pide a Jacob, bueno, yo se los voy a leer desde aquí. Isaac pide a Jacob que fuera a Padán Aram. Sí, es de lo que habla del versículo número 1. Otra cosa de la que habla este capítulo, habla de las mujeres de quién, hermanos? De Ismael. ¿Quién es Ismael en relación con Jacob? O sea, Jacob tuvo un hijo que se llamó Ismael, entonces. A ver, ¿quién es Ismael respecto a Jacob? Es su tío. ¿Están de acuerdo? Porque Ismael es el hermano de quién. A ver otra vez. Ismael, hermano de quién es. De Isaac. Bueno. Deben estar bien vivos, hermanos, ¿eh? Porque por las descendencias. Ahorita les voy a preguntar los nombres de los hijos de Ismael, si se acuerdan, ¿no? Sí, claro. Punto número 4, el sueño de Jacob en Betel. ¿Qué sueña aquí, hermanos? ¿Qué sueña Jacob aquí en este lugar llamado Betel? ¿Dónde vivía Jacob cuando sale, cuando le dice a su papá Isaac? ¿Dónde vivía Jacob? ¿Nadie sabe? ¿Dónde vivía Jacob? Bueno, esas se las voy a dejar de tarea para que ya se les vaya acumulando la historia, hermanos. El sueño de Jacob en Betel dice que ahí soñó. ¿Qué sueña, hermanos? En nuestra versión dice que sueña una escalera que estaba apoyada en tierra, ¿sí? En unas versiones, una versión distinta, no dice que sea una escalera, ¿estamos de acuerdo? Dice que es una ¿qué? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí? No dice una escalera. En nuestra versión no dice que sea una escalera. ¿Es una qué? Una escala. Sí, y bueno, nosotros nos imaginamos una escala, pero no es precisamente una escala, una escalera. ¿Estamos de acuerdo? Él tiene ese sueño, sí, pero dice que he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es lo único que sueña Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significará ese sueño, hermanos, que tiene Jacob? ¿Qué significará? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Incluso mismo Jacob da, como yo siento que esa es la interpretación, ¿no? Y él dice, yo soy, le habla nuestro Dios, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, fíjense lo que le está diciendo nuestro Dios a Jacob: yo soy contigo.
y te guardaré por donde quiera que fueres, excepto en la noche de bodas, en esa no, ¿verdad? Sigamos leyendo. Ahora, en el versículo 16, aquí está la interpretación, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ahora, fíjense lo que nos está diciendo para que nosotros nos demos una idea. Jacob va de un lugar, ahorita vamos a ver un mapa, va de un lugar donde, sí es cierto, lleva la bendición de su papá. Sí es cierto, pero lleva a varios enemigos, entre ellos ¿a quién, hermanos? A su propio hermano, ¿están de acuerdo? Ahora, sigamos leyendo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel. Dice que antes se llamaba, ¿cómo, hermanos? Luz. Ok, continúa su camino, pero fíjense algo que nosotros tenemos que aprender de este capítulo. Y es lo siguiente. La confianza en las promesas que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? A mí, como Semei Tiburcio, a mí como la iglesia de Dios. Porque eso es lo que Jacob, sí es cierto, sale de su casa, ahora sí que sale de su casa, sale de su familia y se va. Ahora, ¿ustedes creen que se fue solito, hermanos? Podríamos inferir que sí, pero la mayoría de las veces podríamos inferir que, ¿qué, hermanos? Que no fue solo, por lo que dice también el versículo 29. Bueno, entonces esta es la enseñanza de este capítulo, la confianza en las promesas de Dios, en este caso, en el caso de Jacob. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que sí tenemos puestos nuestros ojos en las promesas de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Dice en el capítulo 29 que Jacob continúa su recorrido. Pero ahora quisiera explicarles con este mapa. Perdón que les dé la espalda. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Acuérdense, este mapa menciona los viajes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los que son los viajes de Jacob son los que están con verde. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo llega aquí. Dice que están en Betel, aquí. Jacob debió haber salido como de este lado. Si se dan cuenta, aquí empieza la línea. Llega aquí, bueno, sale de aquí y llega a este lugar llamado Betel, pasa por Siquem y se va para acá y se tiene que ir hasta arriba. Acuérdense que Jacob es la línea, ¿qué color, hermanos? Verde, ok. Su meta es llegar hasta este lugar que se llama ¿cómo? Aram. Acuérdense que el tema se llama ¿cómo? Jacob en Harán. Ahora vamos a ver este viaje. Sí, ahora, si nosotros vemos aquí, pues está como que largo el trayecto, ¿no? Yo les preguntaría, hermanos, ¿cómo cuántos kilómetros serán? Si de aquí a aquí son 200 kilómetros, ¿cuánto sería desde aquí hasta acá? Como unos 800, ¿no? Como 700. ¿Quién da más, hermanos? No, imagínense, si son 200 kilómetros en esta rayita de aquí a aquí, son 200 kilómetros, o sea, sería como de aquí a aquí el primer tramo, ¿no? Entonces serían como unos 800, a lo mejor hasta 1000 kilómetros, hasta donde es ese lugar. ¿Qué país es ese lugar actualmente? Se los dejo de tarea, ¿eh? Anótenle, hermanos, ahí porque podemos sacar esa distancia exacta de qué país es ahí ahorita con la ayuda tecnológica que tenemos. Sigamos nuestro recorrido por este precioso capítulo 29. En el capítulo 29, ¿de qué habla este capítulo, hermanos? Nos habla de Jacob llega a Aram, conoce a Raquel. ¿Cómo dice la escritura que cuando la vio? Génesis capítulo 29,
capítulo 29, versículo número 9. Ahí vamos a ver una de las características que tenía. No nos vamos a enfocar tanto en otra cosa. Génesis 29, ¿qué les dije? 29:9. Dice así: estando aún él hablando ellos, Raquel vino con su ganado de su padre. Vino con el ganado de su padre, porque ella era, ¿qué, hermanos? La pastora. Sí, sigamos leyendo. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la roca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel, como él era hermano de su padre y como era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas que Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y abrazólo y besólo y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Fíjense que aquí estamos hablando de cómo es que se conocen, pero Jacob pues es un tipo muy abusado, ¿sí? ¿Cuántos años tendrá aquí más o menos Jacob? ¿Cómo cuántos años tendrá? Se los dejo de tarea, anótenle ahí. Investigar la edad a la que Jacob. Hay una manera de cómo poder saber, porque la escritura no dice más o menos en qué año pasó todo esto, hermanos. Punto 3, dice que al mes platican sobre su destino y elige a Raquel, es decir, pasa un tiempo y Labán le dice, bueno, pues aquí necesito que me digas, pues no creo que estés nada más aquí de visita, también comes, también haces algunos trabajitos, pero pues yo no quiero que estos trabajos aquí sean de balde. De una vez, dime, como diciendo en nuestro México, en nuestro lenguaje, gracias hermano, en nuestro lenguaje, ¿qué palabras tendríamos que decirle? ¿Cómo? A ver, así como se oye, ¿cómo hermano? ¿Qué me vas a pedir, verdad? El hermano fue muy sutil como para decir, pero en otras palabras, ¿qué onda contigo, no? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando exactamente? Si qué vas a querer, pues ya vi que pues como que tus ojos no están así como que muy directos hacia las ovejas, ¿verdad? Y bueno, evidentemente el plan de Isaac, ¿cuál era, hermano? Su papá. El plan de Isaac era, al llegar allá, ¿cuál era su plan, hermanos? Que se casara exactamente. Dijo, yo quiero que te cases con alguien de mi familia. Otra cosa de la que habla ahí, hermanos, bueno, la escritura dice que menciona a Raquel. En el versículo 17 vemos cómo eran, y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso, ¿qué, hermanos? Ay, Dios mío. Yo creo que todos hemos visto a nuestras esposas así, o por lo menos antes de casarnos, las vimos así, ¿verdad? Acuérdense que Jacob todavía no se casa, hermanos. Podríamos inferir que sucede exactamente lo mismo. Sigamos leyendo. Jacob dice, quiero que servirte 7 años por Raquel. Bueno, te voy a servir 7 años por Raquel. Y cuando llega la noche, bueno, el banquete, ahí dice el resumen, hace un banquete y el engaño, lo que sucede, ¿no? Y eso sí lo vamos a leer, hermanos. Génesis capítulo 29, versículo 25 en adelante. Y dice así. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Oh, ¿qué pasó aquí, hermanos? Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Definitivamente tuvo que haber sido en ese tono, ¿no? No creo que se haya acercado. Oye, suegro, tengo un detalle contigo. ¿Qué es esto que me hiciste? No, ¿verdad?
Definitivamente no era el tono, hermanos. Versículo número 26. Y Labán respondió. ¿En qué tono tuvo que haber contestado Labán, hermanos? Teniendo en cuenta que la blanda respuesta quita la ira. Pero aquí, no, aquí no fue nada de más tranquilo, hermanos. Imagínense, por lo menos yo, al ton que me toquen, al son que me toquen, perdón, al son que me toquen. Ustedes ya lo dijeron. Versículo número 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar pequeño, y no se da la menor antes que la mayor. Mira, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hicieres conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, por criada, a su sierva Bila, y entró también a Raquel y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. ¿Qué pasó en esa mañana cuando Jacob descubre que no era Raquel, sino Lea? Tuvo que haber experimentado Jacob el mismo efecto de cuando, creen, hermanos, de cuando su hermano llegó y le dijo a su papá, yo soy tu primogénito, Esaú. Isaac se desmaya y dice, no puede ser, ¿qué pasa aquí? Y entonces Jacob tuvo que haber dicho, no, ¿qué? Se quedó sin habla, ¿no? Al reconocer que no era Raquel, sino que era Lea. Era el mismo efecto, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues a lo mejor su hermano Esaú tuvo que haber experimentado lo mismo, nada más que él estaba muchos metros de distancia y muchos kilómetros lejos, ¿no? Versículo número, leemos en las Sagradas Escrituras que ahí cumple 7 años, y hace el trato. Labán dice, pues estás aquí, mi chavo, ¿qué te parece si, mira, que se termine la fiesta de los 7 días, porque el concepto es que se terminaba una fiesta de una semana por haberse casado, y dice, cumple la semana de esta, ¿sí? Es decir, esa semana, esos 7 días, pues era el tiempo que duraba la fiesta, ¿no? Y dice, cumple la semana de esta y ya después te doy también a Raquel, pero me vas a servir otros 7 años. Yo que Jacob, terminándose la fiesta, me llevaba a las 2 mujeres y ahí nos vemos. Tú me engañaste, yo te engaño. ¿Sí o no? Hubiera sido lo lógico, ¿no? Pero ojo, aquí lo que contaba, ¿qué es, hermanos? Es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Jacob aquí, en ese mismo capítulo, explica la palabra de nuestro Dios que hay 4 hijos de parte de Lea. ¿Cuáles son, hermanos? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Me encanta el significado, más bien lo que dice Lea cuando tiene a su hijo Judá. Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamé su nombre Judá. Y esa es la razón por la que Jacob tiene un hijo que se llama Judá. Pero su primogénito no fue Judá, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es su primogénito, hermanos? Su primogénito se llama Rubén, ¿sí? Bien, de esto nos habla el capítulo número 29. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo, hermanos? Perseverancia ante el engaño y la dificultad. ¿Qué hubiera hecho Jacob? O más bien, ¿qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? Ya no quiero nada, ya me voy, dame mis cosas y se va. ¿Sí? Pero no. Jacob era una persona, ¿cómo, hermanos? Perseverante. ¿Estaba ante una situación muy complicada? Claro que lo estaba. Él no sabía lo que le esperaba más adelante con su suegro, ¿estamos de acuerdo? Había sido engañado, ¿sí? Tenía enfrente otros 7 años por cumplir. Ahora, ¿qué vamos a ver del capítulo número 30, hermanos? En el capítulo 30, ahí sí se dedica Jacob a tener muchos hijos, ¿no? Y hay una pelea ahí entre Lea, Raquel, y entran hasta el quite quién, hermanos.
las siervas, ¿no? Porque dice la escritura en el capítulo número 29, dice que le dio también a su sierva, ¿no? Se casó con la esposa, bueno, se casó con una mujer, pero con ella iba una, ¿quién? Iba una sierva, ¿no? Como una, vamos a llamarle así, una nodriza, ¿no? Como una ama de cuna, no sé cómo ustedes le llamen. ¿De qué nos habla este capítulo 30, hermanos? Raquel no tiene hijos y le da a Bilha a Jacob, y Bilha tiene dos hijos que se llaman ¿cómo? Dan y Neftalí. Lea también dice, bueno, yo también le voy a dar a mi sierva a Jacob, y tiene dos hijos y se llaman ¿cómo? Gad y Aser. Hay un problema ahí con unas mandrágoras que trae Rubén, y dice, las pide Raquel, y dice Raquel, bueno, le dice Lea más bien, bueno, no hay problema, quédate con las mandrágoras, pero me prestas al marido. Y así como que Jacob, a ver, ¿cómo se ponen a hacer negocios? O sea, yo soy la moneda de cambio por unas mandrágoras. Pero ándale, vamos a dormir. No, entonces no, me quedo en mi casa. No, dice, no, bueno, vamos a... Y entonces Dios visita otra vez a Lea, y ahora va a tener otros 3 hijos, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Y bueno, aquí hay una figura de retórica. Ustedes van a investigar de qué figura se refiere. Génesis capítulo 30, versículo 22, dice así: y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Y entonces ahí es cuando Dios hace que Raquel conciba un hijo, y este hijo se llama ¿cómo? José. Pero ya es de los últimos hijos que tiene, incluso ya había nacido Dina, ¿sí? Pero no es el último, hermanos, es uno de los últimos, pero no es el último. Acuérdense que Jacob está en ¿dónde, hermanos? En Aram. ¿Estamos de acuerdo? Padán Aram era un como que el lugar así en general. Síganme leyendo, hermanos. Lo que sigue hablando aquí es que Jacob pide ir a su tierra, y aquí se pone interesante la historia, hermanos, porque bueno, ya tiene 12 hijos, hasta ahorita tiene 12 hijos, una hija, y Jacob le dice las palabras mágicas a Labán: envíame e iré a mi lugar. Versículo 25, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he dado. Asumimos que cuando esto sucede, ¿cuántos años han pasado, hermanos? ¿No sabemos? Pues 14. Desde que llegó, han pasado 14 años, ¿o no? Porque él dijo, voy a servir 7 años por Raquel y otros 7 años por Lea. Al final del cabo han pasado 14 años, y ahorita Jacob dice, a ver, haciendo cuentas, según las rayitas que llevo aquí anotadas y según mi calendario, ya me puedo regresar a mi casa. Dame mis mujeres, dame mis hijos, por las cuales yo te he servido, y déjame ir. Entonces, Labán, ¿qué le dice? Y fíjense, aquí Dios hace prosperar mucho a Jacob. ¿Sí? Versículo número 43. ¿Están ahí? Génesis 30, 43 dice así: y creció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y ¿qué, hermanos? Y asnos. ¿Cuántos animales, de cuántos tipos de animales tenía Jacob? ¿Ovejas? No, esos no son animales, hermano. 3, exactamente. Ovejas, camellos, ¿y qué? Y asnos. 3 tipos de animales. 2 son de traslado, ¿estamos de acuerdo? Y 1 son comestibles. ¿A quién no le gusta la barbacoa de borrego, de chivo, de cabrito, de lo que sea, hermanos? Riquísima, ¿no? ¿Aquí hay alguien a quien no le gusta la barbacoa, hermanos? Porque si existen esas personas, dejen y les digo, así como hay a quien no le gusta el delicioso pozole, hay a quien no le gusta la barbacoa.
Bueno, regresémonos. Ya no podemos hablar de comida porque el hambre es hambre, hermanos. Dios hace prosperar tanto a Jacob, que ¿qué, hermanos? Que en el capítulo 30, ¿qué creen que pasa? Pero ¿qué vamos a aprender de este capítulo 30, hermanos? La gratitud que tiene Jacob al ver la fidelidad de quién, hermanos. Jacob es agradecido ¿con quién, hermanos? Con Dios. Observen lo que dice el capítulo 30, pero vean lo que dice el versículo número 30. Génesis 30:30. ¿Lo tienen? Dice, porque poco tenía antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido, ¿qué? Con mi llegada. Hasta ahorita Jacob, ¿qué tiene, hermanos? Solamente tiene 12 hijos y 4 mujeres que mantener. Y tiene hasta ahorita trabajo seguro. Y le dice en el versículo 30, terminamos de leerlo, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto tengo de hacer yo por mi propia casa? Como diciéndole, y ahora todo lo que voy a trabajar para mí, ¿cuánto debe de ser? Versículo número 31. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, ¿qué le dijo, hermanos? No me des nada. ¿Por qué no pidió nada? Era su oportunidad. Solo tenía hijos, hermanos. Pero ¿saben qué lo más que tenía Jacob? ¿Qué era, hermanos? Era la bendición de Dios, ¿no? Acuérdense que el texto que Dios le dice, yo seré, ¿qué, hermanos? Contigo. Y ahora hasta aquí le está diciendo, bueno, yo no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y le dice, mira, si tú escoges las manchadas, las rayadas van a ser para mí. ¿Y qué hacía Jacob, hermanos? Hacía como que un truco sin ninguna explicación científica, hermanos. Pero es que para la bendición de Dios no necesitamos explicación científica, ¿están de acuerdo? El ganado de Jacob iba a crecer, así fuera manchado, rayado, pintado, abigarrado, como sea. ¿Sí? Porque la bendición que Dios le estaba dando a Jacob, Dios fue bien claro y le dijo, yo seré contigo donde quiera que fueres. Si estás de esclavo, yo voy a ser contigo. Y fue con él. En 7 años tuvo 12 hijos, hermanos. Yo en 15 años solo he tenido 2. ¿Sí? Y no saben lo que me pesa a veces mantenerlos. Pero él en 7 años, ¿tiene cuántos, hermanos? Tiene 12 hijos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es eso posible? Pero es que ¿saben qué? Él tenía la bendición de Dios. Yo también tengo la bendición de Dios. Yo creo que yo tengo la bendición de Dios. Y Dios me ha bendecido grandemente con ustedes, como mis hermanos, con mis papás y lo más importante, con mi esposa y con mis hijos. Solamente que Dios quiere formar algo en nosotros y eso es lo último que vamos a hablar en esta tarde. Fíjense cómo es la situación aquí. Este cuadro sinóptico nos habla de la descendencia de Jacob, ¿sí? Y aquí están separados por colores. Lea, exactamente, están separados por mamá. Gracias, hermano. Va a tener ellos, ¿sí? 4 Lea y todos estos. Y aquí está toda la descendencia, hermanos, de los hijos de Jacob. Ahora, Dios bendice. De hecho, si ya se dieron cuenta, hay un detalle ahí. Faltan los hijos siguientes de Lea. ¿Sí? Falta los que tuvo la segunda vez que cohabitó Jacob con Lea. Pero ¿cómo es posible de que nuestro Dios
con estas 12 personas empezaba a cumplir la promesa que Dios le había hecho muchos años antes a Abraham. Y le dijo en Génesis 13:16, y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Con esas 12 personas, ¿sí? Pero también le dijo Dios a Abraham en Génesis 15:5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y Dios le dice a Abraham, si las puedes contar, así será tu simiente. Y Dios empezaba a cumplir su promesa con Jacob. ¿De qué nos habla el capítulo 31, hermanos? Aquí ya está, ya pasó el tiempo, ya Jacob ya es una persona muy poderosa allí en Aram. Y nos explica la palabra de nuestro Dios que Labán y sus hijos empiezan a ver mal a Jacob. ¿Por qué, hermanos? Porque ya es una persona poderosa. Es decir, ya su ganado ya es mucho, ¿no? Lean lo que dice el versículo, capítulo 31, pero lean el versículo número, versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. Es decir, los hermanos de sus, ahora sí que sus cuñados y su suegro ya no lo veían con buenos ojos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo veían, hermanos? Pero es que dice el dicho, ¿no? Que el muerto y el arrimado. Y ahí Jacob, ¿qué características tenía, hermanos? Era un extranjero, ¿estamos de acuerdo? Él no vivía allí, su tierra no era allí. Dios cuando le habla y le dice, lo primero que le va a mencionar Dios a Jacob, 28:14, y le dice, y será tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente. Perdón, en el versículo 13 le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra a la que vas te la daré a ti y a tu simiente. ¿Sí dice así? No, le dice la tierra en que estás acostado. Sí, es decir, porque Jacob está en Canaán. Sí, y cuando Dios hace prosperar a Jacob, no está en Canaán, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿En dónde está? En Aram. Sí, ahora sigamos leyendo. Dios le habla a Jacob y le dice, el versículo 3 le dice, ¿no? Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y otra vez le vuelve a recordar que yo seré contigo. Jacob habla con Raquel y Lea, el punto 3 de nuestro resumen, habla con Raquel y Lea y les expone el problema con Labán y sus cuñados y les cuenta el sueño que ha tenido, ¿no? La visión. Yo siempre me he imaginado este versículo o esta parte. ¿A dónde invitó Jacob a Raquel y a Lea para que pudiera platicar con ellas solos? ¿Se las llevó a un café? ¿Se fueron de día de campo? ¿Sí? ¿Se fueron a hacer un picnic a ellos solitos? Tuvieron que haber estado ellos tres ahí y les expuso. Dios me habló. Y les empieza a contar el sueño, ¿no? Y en el versículo número 7 le dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Fíjense, entonces Jacob estaba plenamente consciente de que el tiempo que ha estado ahí en Aram, nuestro Dios ha sido con él. ¿Están de acuerdo? Sigamos leyendo. Nuestro resumen dice que sale Jacob de Padán Aram y sale pues con todo lo que tenía, hermanos. ¿A dónde estaba su suegro cuando Jacob se escapa, hermanos? ¿Sí saben? Bueno, lo investigan, ¿eh? Lean el capítulo 31, no les voy a decir. Estaba en algún lugar, de tal manera que cuando cuando Labán regresa a su casa, pues resulta que pues ya no oye a los niños correr, ya no ve a sus hijas, ya tampoco ve a los camellos, tampoco ve a los asnos, tampoco ve a las ovejas. Y lo primero que piensa, ¿qué es, hermanos? Ya se fueron. Ándale. Se fueron sin mí. Pero ya habían pasado 3 días, hermanos. Imagínense en 3 días cuánto no habían avanzado. En 3 días de aquí a México, como ¿hasta dónde llegaríamos, hermanos? Caminando. Dicen que caminando de aquí a México, el primer día se llega como a Pedro Escobedo. Dicen, hermanos. ¿Sí? El segundo día se llega a San Juan del Río.
Ya son 50 kilómetros de diferencia, ¿sí? Y el tercer día, nada más que tomen en cuenta 3 factores. 1, lleva a niños, lleva a ovejas. Ese es el primero, ¿sí? No va solo Jacob. Número 2, llevan cómo transportarse, ¿sí? Es decir, y el tercer factor yo creo que es el más importante. Van, ¿cómo, hermanos? Huyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los puede alcanzar. ¿Y los alcanza? Claro que los alcanza su suegro, hermanos. No lo crean tan buena gente. Capítulo 31, versículo número 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Total, que para no hacerles el cuento largo, hermanos, que Labán alcanza a Jacob en un lugar que se llama Galat, ¿sí? Ahí platican, incluso hacen un pacto, ¿sí? Total, que dicen, bueno, pues sí, Dios ha sido contigo, la neta es que voy a reconocer que es una persona seguidor de Dios. Tengo que reconocer que Dios es contigo, porque sí lo llega a decir, ¿no? Labán. Pero bueno, eso sí, las hijas son mías, son mis hijas, son mis hijos, ¿sí? Y si nos ponemos así muy exigentes, las ovejas, pues también salieron de mi costilla, ¿sí? Sí, es cierto, a lo mejor tú cuando llegaste al lugar de donde venías, pues sí traías algunas cosas, pero pues no como las que llevas ahorita. No pasa nada. Llévatelas y que te vaya bien y que Dios sea contigo. Y hacen un pacto. Capítulo 31, versículo 42. Bueno, vamos a leer desde el versículo número 38. Dice así: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por 2 hijas y 6 años por tu ganado, y me has mudado mi salario 10 veces. Yo cuando estaba niño me preguntaba, dije, ay, le mudaron el salario 10 veces, le iba bien, ¿no? Imagínense, cada vez ganaba más. No creo, hermanos, conociendo a Labán, pues no creo que ganara más, ¿no? Al contrario, era menos, ¿no? Versículo 42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fueran conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora y hagamos alianza yo y tú, y sean testimonio entre mí y ti. Y bueno, ahí cuando tengan oportunidad, lean en su casa, en el versículo 47, dice que llegan a ese lugar llamado Galat, y ahorita lo vamos a ver dónde es en el mapa, hermanos. ¿Qué vamos a aprender de este capítulo? Hay un arrepentimiento en Jacob, pero también hay una transformación progresiva, una transformación visible, una transformación en la cual nuestro Dios está de por medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ya pasaron 20 años y Jacob tiene una edad muy alta, ¿cuántos años creen que tenía, hermanos? Pues ya tiene, ahora es 20 años más viejo, ¿sí? Pero lo más importante es que nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Es con él, ¿sí? Sigamos leyendo. En nuestro mapita está bueno, en nuestra diapositiva está este mapa. ¿Sí se acuerdan cuál es el número, el de Jacob, verdad? ¿El qué? Bueno, les puse ahí otra vez la simbología por si ya se les había olvidado.
Este es el verde, pero ahora fíjense que está cortado aquí el mapa para que no hagamos todo el recorrido desde allá. Este es por donde se va, hermanos. Pero cuando regresa, le da por un camino distinto, ¿sí? Y este lugar que se llama Manajín, este lugar se llama Galat, todo esto, aquí es donde se encuentran ellos. Y aquí llega Jacob, pero el problema es que aquí, de aquí para arriba, perdón, de aquí hacia abajo en el mapa, hermanos, aquí, todo este lugar para abajo es donde vive su hermano, ¿sí? Y ya vimos lo que pasó con su hermano, ¿no? Que se iban a pelear, por no decir que se iban a desvivir, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta noche, hermanos? Número 1, que la confianza en Dios, ¿qué, hermanos? Nuestra confianza debe estar puesta, ¿qué? En las promesas de Dios. Dice el libro de Números en el capítulo número 23, en el versículo 19. Es un texto, que todos ustedes conocen. Números, capítulo 23, versículo 19. Les iba a leer Levítico, hermanos. Números 23, ¿qué les dije? 23, 19. La palabra de nuestro Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces vemos aquí que Dios, la promesa que Él nos ha dado, la va a cumplir, ¿sí? Entonces nosotros debemos de confiar en esa promesa que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo que hemos aprendido es la perseverancia ante dificultades, incluso también ante el engaño. ¿Y qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo número 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay varios puntos que tenemos que recordar, hermanos. Tenemos que amar a Dios, porque Dios nos va a dar una corona. Segundo, tercer punto, que somos bienaventurados, pero para ser bienaventurados y para ser hijos de Dios, muchas veces tenemos que sufrir, ¿sí? Y por eso tenemos que perseverar. Punto número 3, debemos ser agradecidos. Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice unas palabras muy hermosas. Dad gracias en todo. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, texto 18. Dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo último, hermanos, si existe un arrepentimiento, debe ser ¿cómo, hermanos? Que nos transforme, ¿sí? Que no nos deje nada más en el ahí se va. Y lo último, debemos de confiar en Dios, en que Dios guía y forma nuestro carácter en cualquier etapa de nuestra vida. La próxima lección se llama Jacob regresa a Canaán y vamos a leer desde el capítulo 32. Ahí dice hasta el 35, hermanos, pero si pueden leer hasta el 38, les va a hacer muy bien y nos va a hacer muy bien estar en contacto con la palabra de nuestro Dios. Voy a desconectarme del proyector y por último quiero que leamos un texto. Libro del profeta Oseas, en el capítulo número 12. Es un libro que poco leemos. Libro de Oseas. Sí existe ese libro, hermanos, ¿eh? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Oseas, ¿qué les dije? Capítulo 12, versículo 3 hasta el texto número 6. ¿Lo tienen? Oseas capítulo 12, versículo 3. ¿Estamos ahí? Anótelo, escúchelo, yo le voy a dar lectura y dice así: pleito tiene Jehová con Judá,
para visitar a Jacob conforme a sus caminos, pagarle conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogóle. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es ¿qué? Su memorial. En otra versión, ¿cómo dice, hermanos? No dice Jehová es su memorial. ¿Cómo dice en otra versión? ¿Alguien nos quiere ayudar? ¿Cómo dice ahí Jehová es su memorial? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Todos dice así? Oseas 12:6. Todas las Biblias que tienen aquí es memorial. ¿Sí? Bueno, en otra versión, hermanos, explica que nosotros estamos en la memoria de Dios. ¿Sí? Que en ese memorial que tiene nuestro Padre Dios, ¿qué creen? Ahí estamos. Que esta oportunidad que Dios nos ha dado de conocer esta preciosa enseñanza, es decir, entonces Dios tiene un lugar especial para nosotros, ¿sí? Dios nos guarda en un lugar único, si se dan cuenta. Pero ¿saben qué hace el ser humano, hermanos? Se aleja cada vez de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia no es precisamente eso, sino es que acercarnos a Dios. A lo mejor algunos de nosotros estamos en Padán Aram. A lo mejor algunos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Pero nuestro Dios en ningún momento se va a apartar de nosotros. ¿Están de acuerdo? Y Dios está formando ese carácter, ¿sí? Por las situaciones en las que estemos pasando. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.